Seguir hablando, por supuesto, de la muerte de Stephen Hopkins, el científico más brillante que se ha conocido en este último tiempo. Y por eso está aquí con nosotros Martín de Ambrosio, él es periodista científico que estudió su vida, escribió un libro sobre mentes brillantes en cuerpos enfermos que ha traído aquí. Nos acompaña también Martu Rúa y Romy Saluso, por supuesto. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Si tuvieras que describir a Stephen Hopkins, ¿quién dirías que fue? Mira, fue un ícono, y es un ícono en el sentido de que traspasa la barrera de la física y de la ciencia. Fue un ícono cultural, que de alguna manera es heredero de lo que fue la melena al viento de Einstein, aquella famosa manera de ser del final del siglo XX en cuanto a la ciencia y a la cultura. Y es interesante que desde el punto de vista de lo que él fue como científico, hay que diferenciar lo estrictamente que tiene que ver con su disciplina, con la física, sí, y la divulgación. ¿Y por qué él es tan famoso? Porque, a ver... Esto de la esclerosis lateral amiotrófica que él sufría es clave para constituirlo. Él, a los 21 años, cuando se le declara la enfermedad, era un estudiante díscolo. No diría del montón porque era ya muy inteligente, estaba en una universidad muy importante, pero dedicaba 1 hora por día a estudiar, se emborrachaba. Y fue la enfermedad, este contacto primero que tuvo con la muerte, la que lo hizo replantearse su vida. Y a medida que él se recluía internamente, podía explorar de alguna manera el universo. Y así fue como llegó a conclusiones muy importantes en lo que tiene que ver con agujeros negros. Sí. Él no los descubrió, pero sí descubrió que en realidad no son tan negros como se suponía, que emiten algún tipo de radiación, que es la que se conoce como radiación de Hawking. Y eso es de alguna manera como una nota al pie de la teoría de Einstein. Y es una mezcla en realidad de la teoría de la relatividad de Einstein y la de la mecánica cuántica, que es el trabajo que le quedó pendiente. Una gran teoría, la teoría del todo, que como se conoce, para reunir lo más pequeño, que es lo cuántico, y la teoría de la relatividad, que explica cómo funciona el universo. Mucha gente lo definió hoy como el heredero de Einstein. ¿Vos lo definirías así también? En lo que te decía al principio, en cuanto a ícono cultural y a lo que significa un científico en las mentes de las personas, sí. Pero en cuanto estrictamente a lo que es su disciplina, hay muchos físicos más o menos de la misma categoría intelectual. Si yo te digo John Wheeler o Rees, son científicos que no resuenan, que no estuvieron en Los Simpsons. Que de hecho no conocemos, no tuvieron. John Wheeler fue el que descubrió los agujeros negros y no es muy conocido. Entonces, esta cuestión de estar en una silla de ruedas y descubrir algunas cosas relativamente importantes y ser famoso por el libro, escribió un libro que se llama Historia del Tiempo, que vendió millones y millones de ejemplares y fue traducido a decenas de lenguas. Eso le fue generando una popularidad y una participación en los medios masivos y además escándalos personales que tuvo. Claro. Él con su mujer, con su primera mujer, que tuvieron 3 hijos, porque él seguía funcionando en la cuestión sexual, seguía funcionando a pesar de... tuvo varios, ¿no? Tuvo 3 hijos. Tuvo Lucy, con la cual escribió algunos libros, después Robert y Tim también. Después se divorció, fue bastante escandaloso, y se casó con una de sus enfermeras. Que además era la ex esposa de quien le había diseñado el primer aparato para que él se pudiera comunicar. Así que fue toda una cosa medio, te imaginas, los diarios en Inglaterra, los escándalo. La tapa totalmente. Entonces, hay como varias facetas. La parte de ícono cultural, que decía, estuvo en Los Simpsons con Pink Floyd, y en Big Bang Theory, por ejemplo, en Star Trek. Toda esa parte, más la divulgación, más lo estrictamente científico, que te diría que es quizás lo menos importante de Stephen Hawking. Mira, es importante esto que estás diciendo, porque uno que no conoce de ciencia, realmente yo creía que era uno de los puntos más importantes. Pero vos hablás también de, y es interesante lo que plantea tu libro, porque hablas de mentes brillantes en cuerpos enfermos y crees que su cuerpo enfermo al final lo ayudó a explorar de alguna manera más su mente. Totalmente. Él, como te decía, él confiesa en algunos escritos autobiográficos que no se dedicaba mucho, que no estudiaba 1 hora por día. Digamos, si uno quiere realmente hacer descubrimientos revolucionarios, tenés que dedicarle mucho más
Más allá de lo brillante que seas. Totalmente, sí, de hecho Einstein no creo que estudiara tan poco, claro, realmente. Entonces fue muy importante eso y que esa cercanía con la muerte, ¿no? La que lo reivindicó de alguna manera. Recién Osvaldo Laport nos hablaba de la falta de comunicación, que es una de las grandes cargas de esta enfermedad de ELA. Él hablaba de que se comunicaba con su mamá a través de los ojos, solamente de la mirada, porque no había otra forma. Stephen Hawking tenía un sintetizador de voz, esto que era maravilloso, ¿no? Para poder comunicarse. ¿Cómo funcionaba esto, Masu? Así es, Elio. Empezó teniendo una gran computadora que ponía atrás de la silla y que estaba en su silla de ruedas. Eso lo usó durante mucho tiempo. Luego, su amistad con la gente de Intel, que le hicieron un software. Y esto también es muy importante porque esta amistad viene porque él era un científico reconocido. Claro. Esto no cualquiera llega a poder hacer que una de las principales empresas de tecnología te haga un software a medida. Claro. Bueno, él trabajó durante 3 años con los ingenieros de Intel y juntos desarrollaron un sistema que se llamó ACAT, que lo que hace es tener un software predictivo. Y lo interesante de este software predictivo es que tiene un algoritmo que ya entendía todo el vocabulario específico de Hawking. Mirá. Entonces él escribía 1 o 2 letras y ya salían las palabras de sus trabajos. Increíble. Claro, porque él no podía escribir la palabra completa. Bueno, ¿no? Esto es muy importante también. ¿Cómo lo hacía? Lo hacía a través de un sensor que tiene en la mejilla y él con pequeños movimientos podía seleccionar letras en un teclado virtual y a partir de ahí este teclado virtual con un sintetizador de voz y esta voz metálica que todos hemos escuchado a lo largo de los últimos al menos 20 años de Hawking en papers, en lecturas, en participaciones, como vamos a ver con Romy. Bueno, han sido una marca registrada de este físico, pero tiene que ver con un software predictivo hecho a medida para sus necesidades por una de las principales empresas de tecnología del mundo, con un sintetizador de voz y con sensores en la mejilla, que eran algo que pudo mover hasta casi los últimos días de su vida. Claro, eso es importante destacarlo, por eso hablas de la mejilla, ¿no? Antes podía mover la mano, durante mucho tiempo él podía y tenía un comando en su silla de ruedas, con una gran computadora pesada en la silla de ruedas. Cuando empezó a perder toda la movilidad, tuvo que ingeniar toda la gente que lo rodeaba y lograr esta comunicación que hizo que la tecnología permita que Hawking siga dando clases, escribiendo papers, escribiendo libros y que nosotros hayamos podido escucharlo hasta hace muy poco tiempo. Hace 3 años él declaró que este nuevo software le había cambiado la vida porque le daba mucho más velocidad, le daba muchas más herramientas y era un hombre que estaba agarrado a la vida. Claramente creo que eso queda claro, que quería escribir, que quería comunicar, que quería hacer lo que sea más allá de lo que su cuerpo podía. Ahora, Martín hace un ratito hablaba de la popularidad de este científico, ¿no? Que hay otros científicos que han hecho descubrimientos aún más importantes, pero que realmente no los conocemos. No trascendieron, digamos, del universo científico. Exactamente. Hablamos de él entonces como un ícono, como dice Martín, tal cultural. cual. Y tiene que ver también con esta popularidad de Stephen Hawking, que participó en The Big Bang Theory, en distintos programas Los de televisión. Estuvo en Los Simpsons, en Star Trek, The Big Bang Theory. En todos ellos ha aparecido de distintas maneras. Por ejemplo, si hablamos de Los Simpsons, quien no ha visto el capítulo, Salvaron el cerebro de Lisa, se llama, no sé si lo tienen, la 10ª temporada de este programa genial. Sí, claro. Tenemos a Los Simpsons para ir acompañando este relato de Romy. Allí estamos viéndolos, ¿no? Bien. Allí estuvo presentado. Un Hawking más joven, ¿no? Tenemos ahí todavía. Mucho más joven. Salvaron el cerebro de Lisa, se llama este capítulo. ¡Recuperemos nuestra ciudad! Sí, haremos trizas a esos genios. ¡Qué gran idea! ¡Eres uno de ellos! Este halcón emprende el vuelo. Es otro botón. Era un hombre que creía mucho en el humor, que lo usaba como herramienta también comunicadora. Él se reía y hacía chistes
también Claro. sobre su condición. Eso Y es creo algo que se fue destaca clave. mucho, ¿no? Sí, y tenía preparado siempre para cuando caminaba por la calle y lo reconocían, ante un mínimo contacto siempre tenía preparada la frase Feliz Navidad. Como si fuera Papá Noel. Claro, A todos le decía Feliz a todos Navidad, le decía sea la Feliz época del Navidad. año que Exacto, sea. totalmente. Mirá, o sea que tenía muchísimo Sí, sí, sentido sí. del humor. Lo único que no quería es que en algún momento le ofrecieron entrar al lugar de Moe, a la taberna de Moe, y él dice prefirió que no, por esta relación que tuvo medio problemática en su comienzo con el alcohol. Claro. totalmente. Bueno, ha Después participado. aceptaba todo tipo de chistes, no tenía De ningún hecho, le han problema. preguntado Respetuoso. qué sintió al aparecer esta especie de cameo, digamos, que estaba orgulloso porque era uno de los programas se con prenden más todas. éxito mundial. En un momento dijo, Total. tengo miedo de que piensen que al final soy solo un personaje de ficción. Mirá, Mirá cuánto bueno, pero es habla algo eso, que ¿eh? lo llevó realmente a trascender. Totalmente. Pues así es por lo cual le estamos hablando ahora. Y The Big Bang Theory también, The Big ¿no? Bang Una Theory- serie que ha visto el mundo entero. Exactamente. Bueno, capítulo 21, para ser más precisos, quinta temporada. Se cruza con Sheldon y ahí lo conoce. Y bueno, este personaje se muestra súper interesado en las teorías de este Sí, científico. claro. Vamos a compartir el momento en que Stephen Hawking participa de The Big Bang Theory. Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir. I know. I want to thank you for taking time to see me. My pleasure. I enjoyed reading your paper very much. You clearly have a brilliant mind. I know. Your thesis that the Higgs boson is a black hole, accelerating backwards through time, is fascinating. Thank you. It came to me one morning in the shower. That's nice. Too bad it's wrong. What do you mean wrong? You made an arithmetic mistake on page 2. It was quite a boner. No, but that can't be right. I don't make arithmetic mistakes. Are you saying I do? Oh, no, of course not. It's just, I was thinking, oh gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Great. Another failure. Excelente. Bueno, ahí demostraba lo que significaba para el mundo de los científicos, que hoy también agradecieron ellos por Twitter Sí, lo haberlo despidieron. tenido, ¿no? Exactamente. Bueno, en Star Trek también aparece jugando con los hologramas de Einstein y Newton. Y como hablábamos con Martu, detrás de cámara, La teoría del todo, que es una película biográfica Sí. de Stephen que tuvo muchísimo éxito y que su protagonista, el actor británico Eddie Redmayne, se ganó un Oscar por este protagónico. A mí me pareció una gran película. No sé, Martín, vos Sí. conociendo más de la vida de Stephen Hawking, si te parece que realmente relata, cuenta. Mira, ¿Quién está era él? basada en la biografía que escribió Jane Wilde Hawking, la primera esposa. Y yo leí el libro y vi la película, y la película está un poco edulcorada porque tenía que tener el visto bueno de él. Claro. El libro es bastante duro porque tuvieron realmente algunos problemas, hay algunos maltratos que él tenía con ella cuando eran jóvenes, y ella sufrió bastante. De hecho, también cuenta... ¿Y esto es previo a su enfermedad? Esto- ¿Antes de no, los 21 años? Cuando se casan, ella ya sabía que él estaba enfermo y que supuestamente iba a vivir un par de años y nada más. Y estuvieron casados más de 20 finalmente y tuvieron 3 hijos. Y ella cuenta, y después yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista para el diario, para La Nación, y lo que me contaba es que había una cuestión de un espíritu de época en la década del 60, que ella sentía que de alguna manera contribuía con un pobre muchacho que iba a morir relativamente pronto, en el medio de una posible apocalipsis nuclear, que nosotros
ya nos olvidamos, pero el mundo estuvo muy cerca Claro, en la época de la Guerra Fría Tal cual, de acabarse, y muchos jóvenes temían eso. Entonces ella, un poco hippie... Lo tomó de tal manera, como Exactamente. ayudar y acompañar a una persona que estaba por terminar su vida. Exactamente. Y al principio ella también fue una especie de enfermera para él, porque obviamente no se podía ocupar de los chicos, tenía que dar conferencias alrededor del mundo. Hoy hablamos Fue con muy Martín agitado. y decíamos esto de, bueno, se murió Stephen Hawking y él también me decía, vivió 50 años más de lo que se esperaba. Entonces también eso te pone en perspectiva la vida de este hombre. La muerte que le habían dicho que iba a ser en pocos años, lo relata la película, el libro, y él también tenía esta sentencia, por eso te digo que ha agarrado a la vida, Claro. y por supuesto su salud o su búsqueda de poder contar, pero quizás la noticia sea que vivió muchísimo tiempo más allá de su cuerpo para poder contar. Ahora, estos 50 años más que vos estás remarcando, Martu, que me parecen un punto muy interesante, hablan de lo que decía Martu, de cómo se agarró a la vida y al mismo tiempo que cuando uno quiere seguir adelante, cuando se plantea puntos que resultan imposibles para cualquier otro ser humano, Sí, se totalmente. puede seguir adelante porque todo lo que él hizo en estos 50 años son lo que lo definen. Tiene finalmente. muchas enseñanzas, y uno de los físicos, colegas de él, decía, yo cuando tengo un dolor de cabeza no puedo hacer cuentas. Y él no se puede mover, no puede mover un músculo, y está haciendo cuentas, está tratando de trabajar. Con más de 8 horas de trabajo diarias hasta hace muy Totalmente. poco tiempo. Sí, sí, Claro, sí. pero es Muy cierto, bien. hay que poner eso en perspectiva, ¿no? Y por eso es Sí. es interesante esto que vos decís de mentes brillantes en cuerpos enfermos, Exactamente. algo que a cualquiera de nosotros nos parecería un padecimiento un padecimiento mucho menor que nos Por eso saque todas las personas que de tienen... la lucha, de la, ¿no? Claro, exacto. Todas las personas que tienen algún tipo de dificultad física o se mueven en sillas de ruedas, lo toman también como un ícono de qué hacer, cómo sobrevivir y cómo sobreponerse a estas dificultades. Entonces, que un gran científico, admirado por mucha gente, haya podido sobreponerse, es también un índice de que todos pueden de alguna Claro. manera. Bueno, que la admiración está por un lado por lo científico, pero por el otro Por la historia de pensar vida, sin dudas. en él, como Sí. un ser humano, dejando de lado el científico que fue, un ser humano que pasó todos estos años padeciendo esta enfermedad que es tremenda. Recién la contaba Osvaldo Sí. Laport, porque realmente vivirla en primera persona, con Sí, una claro. madre al lado, saber cómo se vive día a día. Es la misma enfermedad que terminó matando aquí a Roberto Fontana Rosa, por ejemplo, y lo mató muy rápido realmente. Exactamente. Y una de las cosas también interesantes para remarcar es que él siempre se trató en el sistema de salud pública de Gran Bretaña. No es que, además de las ayudas tecnológicas para comunicarse, la parte estrictamente médica lo hizo en el hospital público. Mirá. Entonces también era un agradecido de ese sistema que le permitió la sobrevida. Bueno, que tenía un buen sistema de Totalmente. salud pública, Sí, ¿no? sí, sí, a diferencia de los Estados Unidos, por Tal poner un cual. ejemplo. Muchísimas gracias, Gracias, Martín, un por estar placer. aquí. Gracias, chicas. Gracias, por favor. Momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.